no tiene amortiguamiento regulable, se va a escuchar el golpe del émbolo, que es esta parte de aquí, con las tapas. Existen aplicaciones donde es complicado y tenemos problemas mecánicos cuando existe ese golpe. Y entonces internamente estas dos líneas que se ven aquí, verticales, nos representarían un amortiguamiento regulable. Este amortiguamiento me permite, mediante una cámara de gas, de aire particularmente, del mismo que existe dentro del cuerpo del cilindro, generar un amortiguamiento, un muelle neumático, lo que va a provocar que cuando llegue a su carrera completamente extendido o su carrera completamente retraído, no llegue de golpe y se genere el golpe con la tapa, sino que llega en este punto, se reduce su velocidad y llega lento hasta el final. Y cuando se presenta esta flecha, me indican que voy a tener un tornillo del lado derecho y un tornillo del lado izquierdo que me permite hacer un ajuste de ese amortiguamiento. Entonces, esta flecha y estos dos laterales son lo que me indican que tiene un amortiguamiento regulable. La detección magnética se presenta con este símbolo, con el símbolo sólido de color negro, que aquí tendría una forma como de C. Sería un imán, muchachos. Y este imán me permite colocar sobre el cuerpo del cilindro detectores de posición de tipo red switch o de efecto Hall. Y entonces puedo tener una detección de la posición del cilindro sin contacto físico, sino más bien a través de la detección del campo magnético. Entonces es la descripción de este cilindro. Vamos a ver físicamente cómo es. Clic derecho, descripción del componente. Aquí vemos el cilindro, el cuerpo del cilindro, la tapa trasera, la tapa frontal, el eje. Aquí le colocaron un dispositivo para una detección. Y aquí tenemos varios símbolos también de actuadores de doble efecto. Voy a cerrar esta imagen donde nos muestran el cilindro. Y también estos datos que se presentan cuando me coloco encima del cilindro serían muy importantes. La fuerza, la carrera, el diámetro del émbolo. Esos parámetros también los puedo ver si doy doble clic aquí. Y entramos en esta ventana de configuración donde me interesa de momento los parámetros. La carrera de este cilindro sería de 100 milímetros. ¿Cuántos centímetros, muchachos? 10. 10 centímetros de longitud tiene este cilindro de doble efecto. La posición del pistón inicia en 0. El diámetro del pistón, ¿de cuántos centímetros es? De 2 centímetros. De 2 centímetros. Muy bien. El diámetro del vástago, ¿de cuántos centímetros es, muchachos? 0.8 centímetros. Muy bien. Y entonces, como ven, nosotros podemos aquí configurar estos parámetros dentro del cilindro, cosa que nos da por resultado ciertos cálculos mecánicos. Situación que para nuestra parte de ingeniería en control y automatización, bueno, pues no es la orientación directa dentro del desarrollo de un sistema neumático. Nosotros no somos mecánicos. El ingeniero mecánico sería el encargado en desarrollar y seleccionar. Dígame. Los componentes. Eso no quiere decir que un ingeniero en control y automatización no pueda estudiar, desarrollar, implementar
pero ellos llevan esta parte como diseño mecánico, mientras que el ingeniero en control y automatización va a recibir la ingeniería mecánica de una máquina y le van a pedir que desarrolle la parte de control y automatización de este sistema. Es a lo que vamos dentro de este curso, más que al diseño mecánico, pero siempre es importante establecer el tamaño, la dimensión, el funcionamiento, las características de los componentes para tenerlos en consideración, porque también de ello pues va el funcionamiento. Entonces dijimos que este era de 10 centímetros de longitud, el cilindro, y de 2 centímetros de diámetro. Prácticamente es una jeringa, si lo quieren ver así. Muy bien. Vamos a hacer una variante de este circuito y vamos a controlar la velocidad del cilindro, tanto al avance como al regreso. Entonces vamos a hacer el siguiente cambio, por favor. Vamos a las librerías de neumática. Vamos a válvulas. Y dentro de válvulas vamos a buscar ahora las válvulas de control de flujo. Y dentro de estas válvulas vamos a buscar una válvula que se denomina válvula de control de flujo direccional de una vía o de un sentido. Es esta válvula, muchachos. Lo voy a colocar aquí. Necesito 2 y vamos a rotarlos. Para ello tenemos esta herramienta y un punto muy importante es que el símbolo de este lado se ve una especie de flecha. Ahorita les explico. Debe de quedar hacia abajo. Y luego voy a utilizar el espejo para hacer que esto cambie hacia este lado. Vamos a intercalar estos dos objetos entre la válvula de vías y el cilindro. Vamos a colocar aquí. Y vamos a conectar, vamos a realizar la conexión de manguera neumática para que nos quede aquí conectados estos componentes. Voy a utilizar el zoom. Para que veamos el componente de forma mucho más clara, el símbolo. Aquella válvula que solo me permite el paso del fluido en un solo sentido, ¿cómo se llama, muchachos? ¿La válvula qué? Válvula check. O válvula unidireccional, es correcto. Este componente es un componente que me permite el paso del flujo en un sentido normal, el paso del flujo normal, y el paso del flujo controlado u obturado en otro sentido. Tomen atención en la siguiente explicación, porque es muy, muy importante entender esta parte. Esta parte que vemos de este lado, este círculo sería un balín o una bala, una esfera. Esta esfera, cuando el fluido de aire vaya de arriba hacia abajo, va a ser empujada por el aire y se va a colocar sobre un asiento. Es este objeto en forma de V, el asiento. Y cuando la esfera o bala tome esta posición, sea empujada contra el asiento, se va a bloquear el flujo de aire. Entonces, de arriba hacia abajo, por este conducto, se va a bloquear el aire. Si el flujo va al revés, de abajo hacia arriba, cuando el aire circule aquí, lo que se va a provocar es que se va a levantar la esfera y entonces el aire va a poder circular hacia la parte de arriba.
Vamos a ver el objeto de este lado. El objeto de este lado no es más que un obturador. Un obturador es un orificio con un tornillo. Y entonces cuando giramos el tornillo, hacemos que la rosca avance y se cierre el espacio que hay en este punto. Si quisiéramos cerrarlo al 100%, pues ponemos el tornillo hasta el fondo, provocando que no pase aire por este ducto. Eso no sería adecuado. Deberíamos de tener aquí por lo menos una apertura mínima. Y si quisiéramos que el aire pasara completamente, pues giramos el tornillo en sentido inverso, es decir, hacia afuera, provocando que el aire que circula por aquí pase por un ducto del mismo tamaño de las conexiones que tenemos arriba y abajo. Entonces, este es un regulador de flujo unidireccional, muchachos. ¿Sí se entendió lo que acabo de explicar? ¿Podría repetirlo, la última parte, profesor? Sí. El de esta parte, me supongo. Sí, por favor. Ustedes van a tener una válvula. Vamos a suponer que es una válvula como la que utilizan para su lavabo, muchachos. Una perilla que gira a izquierda y a derecha. Con el giro, ustedes tienen cerrada su válvula al 100%, pues para no estar tirando el agua. Llegan, solicitan agua, pero no quieren el flujo completo del agua de la tubería. Por lo tanto, giran un poco la perilla, provocando la apertura parcial de la tubería y la salida de agua. Si ustedes giran la perilla completamente al 100%, entonces todo el flujo de agua que tengan aquí pues va a salir por la llave teniendo un chorro, un caudal bastante grande. Aquí en lugar de agua pues es el aire y entonces girando un tornillo, ya no una perilla, eh, tendríamos el cierre o la apertura de este ducto y por lo tanto el paso del aire. ¿Hasta ahí sí? Ok. Sí, profesor. Gracias. Entonces vamos a ver la combinación ya de los dos componentes. Si el aire va de abajo hacia arriba, observaríamos que en este punto hay una división. Hay dos lugares por donde puede circular el aire. Y entonces observaríamos que pudiera pasar por el obturador o pudiera pasar por la válvula check en el sentido de flujo. Como todo fluido tiende a pasar por donde exista menos resistencia. Por lo tanto, ¿por dónde circularía el aire, muchachos? Si el obturador lo tenemos al 90% de cierre, ¿por el obturador o por el check? La check. ¿Cuál de los dos creen que tuviéramos menos oposición? Por el check. Por la check. Entonces el 100% del aire va a pasar por la check hacia arriba. Pero ahora vamos a tener el flujo inverso, de arriba hacia abajo. Si es de arriba hacia abajo, ¿qué va a pasar con la check, muchachos? ¿Me va a permitir flujo o se va a bloquear? Se va a bloquear. Y si se bloquea la válvula check, ¿por dónde sería por el único camino por donde puede fluir el aire? Pues por el obturador, saliendo hacia acá. Apunten, por favor, les doy un minuto, son tan amables, en dibujar esto en su libreta y describir su funcionamiento, porque es fundamental para la explicación de el control de velocidad de un actuador neumático. Este dispositivo se puede obtener
están también fabricados para colocarlos no sobre el cuerpo del cilindro, sino sobre las conexiones de manera neumática. Así si le damos derecho al componente y buscamos una descripción, es este componente, muchachos, donde estaría la perilla para ajustar la apertura del obturador. La que se ve atrás como con engranes. Correcto. Regularmente es una doble tuerca, es la perilla y una tuerca. Y con la perilla ajustamos la apertura y con la tuerca generamos un bloqueo del movimiento de la perilla para que con la vibración o movimiento del sistema no se gire o se mueva esta perilla. El aire entraría por este ducto y saldría por este. Aquí tenemos estas zonas que les llamaba yo conexiones rápidas, donde aquí se inserta la manguera y por aquí saldría. Este pudiera ser montaje, o es más bien montaje en mangueras. Pero si lo quisiéramos hacer con montaje directo al cuerpo del cilindro, aquí tendríamos una rosca y esta rosca entra en el cuerpo del cilindro. Por aquí entra la manguera y esto ya saldría al ducto del cilindro. Muy bien. Vamos a ver el funcionamiento del circuito con esto para ver qué logramos. Como ven, cuando doy zoom, particularmente el símbolo de la válvula check se pierde dentro del funcionamiento del sistema, pero siempre es importante indicar que la regulación de flujo debería de ser a la salida del aire. Vamos a dar doble clic sobre este componente y aquí es en donde encontramos la apertura. Vamos a poner una apertura en este lado de un 5% y vamos a poner en la apertura de este lado de un 10%. Vamos a darle play. Vamos a colocar nuestra válvula y vamos a ver que ya tenemos el control de la velocidad del avance y del retroceso del cilindro. Ya es que yo no alcanzo a ver el efecto. Entonces aquí le podemos poner 40. Y entonces observamos que el avance es más rápido. Hice una apertura mayor del aire y el retroceso está lento. Ahora me piden que sea al revés, que sea un avance lento. Voy a poner aquí una apertura de 10 y que el retroceso sea al 90% de la apertura de la válvula. Y entonces observamos que avanza lento y retrocede con mayor velocidad. ¿Sí funcionó, muchachos? Sí, profe. Gracias. Sí, ¿Los demás? Sí, profe. Aquí hay un argumento técnico del por qué tenemos que regular de esta forma la operación. Nos dicen que cuando nosotros hacemos el ajuste a la salida del dispositivo, vamos a obtener una regulación de velocidad adecuada para un sistema neumático. Mientras que si lo reguláramos a la entrada, provocaríamos un desplazamiento a pasos o un desplazamiento no continuo del eje.
¿Por qué? Porque cuando nosotros coloquemos la operación del circuito, aquí voy a activar la válvula, aquí tenemos presión, la presión viene por aquí, el flujo iría por la válvula check y se llena esta cámara. Y por aquí saldría hacia abajo, por el obturador, el aire de la cámara trasera. Cuando activamos la válvula, por aquí entra la presión, entra por la válvula check y sale por la válvula obturadora. Entonces, como ven, el aire que sale al medio ambiente es el que está siendo obturado. Si nosotros hiciéramos la regulación al revés a la entrada, en lugar de tener un movimiento continuo del eje, tendría un desplazamiento a pasos o avance momentáneo, porque al momento de cambiar el área interna de este dispositivo, se generaría un espacio para que entrara más aire. Entra ese aire, provoca un paso, entra más aire, provoca un paso, y entonces el desplazamiento sería a pasos. Un avance no controlado. Mientras que cuando nosotros inyectamos aire aquí y vamos controlando la salida del aire de este lado, en realidad lo que estamos haciendo es empujando el aire a salir, obligándolo a salir a través del obturador, sin obtener este movimiento a pasos o no continuo. Es la explicación del funcionamiento de este cilindro. Muy bien, entonces ya controlamos la velocidad, ya controlamos la operación. Vamos a hacer un último cambio para el día de hoy, por favor, guarden este ejercicio y me describen, por favor, el funcionamiento de la válvula check. ¿Ya guardaron el ejercicio? Ya, profe. Vamos a hacer un mando indirecto, muchachos. ¿Qué es un mando indirecto? Les pido, por favor, que vamos a las válvulas de control de uso frecuente y vamos a utilizar una válvula 3-2 normalmente abierta, como la válvula de seguridad. La ponemos aquí a un lado. Vamos a tomar un ducto y lo vamos a conectar aquí. ¿Cómo hago esta conexión? Tomo el ducto, me acerco a la línea, observen que cambia el puntero y lo suelto. Y con eso ya obtengo una conexión en T. Una vez que tengamos esto, ¿van conmigo hasta aquí? Vamos a dar doble con el puerto de la válvula de operación. Vamos a cambiar del lado izquierdo. Vamos a desactivar manualmente, damos el símbolo. Y acá abajo donde dice neumático eléctrico, vamos a buscar pilotaje, que es este símbolo. Y vamos a hacer esta conexión. Este circuito que estamos armando particularmente será para cilindros de tamaño grande, donde tanto el cilindro como la válvula de operación tendrán que ser de un tamaño bastante grande para permitir el flujo de aire adecuado para la operación del cilindro, teniendo una buena velocidad y dándole a toda esta parte del circuito un diámetro de tubería adecuado para el funcionamiento. Mientras que este objeto y estas líneas que vamos a ver aquí arriba y aquí abajo sería un objeto de pilotaje o de control. Y las líneas de pilotaje neumática, observen lo que voy a hacer, por favor. Damos doble clic aquí y cambiamos aquí a línea de control, indicando que esto sería una manguera mucho más pequeña que la manguera de uso normal o los ductos normales, y esto sería un pilotaje. ¿Y ahora qué obtenemos, muchachos? Pues la operación del circuito a través de esta válvula con el pilotaje del circuito.
Así es como debería de funcionar el control del cilindro que se utiliza en la puerta del microbús, muchachos. El operador tiene un pequeño botón ahí de acceso en su panel de operación, mientras que cercano a la puerta tenemos esta válvula para poder operar el cierre y apertura del cilindro. Descríbanme por favor este circuito como la operación indirecta de un cilindro neumático, mientras que el circuito anterior pues, era la operación directa. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesor. Muy bien. Bueno, muchachos, se nos acaba el tiempo. Les pido, por favor, son tan amables en equipo 1, equipo 2, equipo 3, equipo 4, equipo 5. Me envíe, si es tan amable, su reporte. No pasaría lista el día de hoy, muchachos. Ya se nos fue el tiempo. Les pido, por favor, son tan amables en guardar sus proyectos. Ya todos tienen ZOPC. No, prof. Por favor, nos surge. Ya descargué el archivo de, no le pusieron equipo, 8M4, reporte PLC de 2. No dice equipo. El equipo 2